¿Sabías que muchas empresas tiemblan cuando escuchan la palabra no conformidad? El término no conformidad suele asustar. Uno se imagina al auditor apuntando errores sin parar, y hasta llega el temor de que eso signifique perder la certificación o no lograrla si estás en el proceso. Pero la verdad es que si sabes manejarlas, las no conformidades pueden convertirse en tus mejores aliadas para mejorar procesos y evitar dolores de cabeza. Hoy te voy a contar qué son, los tipos que existen, ejemplos reales que pasan en empresas de todo tamaño, y lo más importante, cómo tratarlas para que no vuelvan a aparecer. ¿Qué es una no conformidad? Es cualquier incumplimiento de un requisito que tu organización se haya comprometido a acatar dentro de su sistema de gestión, sin importar el área o el estándar. Es como cuando tienes una receta y decides saltarte un ingrediente clave. El plato llega a la mesa, pero no cumple con lo prometido, y el cliente queda insatisfecho. En un sistema de gestión, la organización establece reglas y métodos para cumplir con normas, leyes o acuerdos con clientes y partes interesadas. Cuando algo se aparta de esas reglas, eso es una no conformidad. Estos requisitos que se incumplen pueden provenir de varias fuentes. Procedimientos o políticas internas creadas por la propia organización. Requisitos legales o reglamentarios que aplican al sector o determinado país. Compromisos o especificaciones del cliente o partes interesadas. Imagina que en tu empresa tienes un procedimiento que dice: el medidor de atmósferas explosivas debe calibrarse cada 3 meses. Si uno de esos equipos pasa 4 meses sin calibrarse, aunque siga funcionando bien, eso es una no conformidad. O en un sistema de gestión ambiental, si se genera un residuo peligroso y no se almacena ni se le hace disposición final según el procedimiento interno, también es una no conformidad. La clave es entender que un error es un hecho puntual, algo que se hizo mal o que falló. Una no conformidad es la evidencia documentada de que ese incumplimiento existe y debe ser gestionado. Detectar una no conformidad no significa que tu sistema esté fallando. Significa que está cumpliendo su función de detectar lo que no va bien, para poder corregirlo y mejorar. Para entenderlo mejor, revisemos los tipos de no conformidades. 1. No conformidad mayor. Es un incumplimiento grave que impacta directamente la capacidad del sistema para cumplir con sus objetivos o con un requisito esencial de la norma. En términos prácticos, una no conformidad mayor indica que el sistema tiene una brecha significativa, ya sea porque falta totalmente un requisito exigido. El requisito existe, pero no se está aplicando. La desviación es tan amplia que compromete la conformidad del producto, servicio o proceso. Te muestro estos ejemplos en distintos sistemas de gestión. Calidad, ISO 9001. No existen registros de control de calidad, producto entregado al cliente sin pasar por inspección final obligatoria. Seguridad y salud en el trabajo, ISO 45001. Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, sin actualizar después de haber hecho cambios en el procedimiento de una tarea de alto riesgo. Ambiental, ISO 14001. Ausencia de registro actualizado del monitoreo de emisiones atmosféricas, incumpliendo el requisito de control y seguimiento ambiental. Inocuidad alimentaria, ISO 22000. No hay registro de control de temperatura en la cadena de frío durante el transporte. Algunas consecuencias y aspectos clave para detectar una no conformidad mayor son las siguientes. Tienen alto impacto en el cumplimiento de requisitos legales, normativos o del cliente. Pueden afectar de manera directa la satisfacción del cliente o la seguridad de personas y medio ambiente. Si no se corrige de inmediato, pone en riesgo la certificación del sistema. 2. No conformidad menor. Es un incumplimiento puntual que no afecta de manera significativa la eficacia global del sistema de gestión, pero que igualmente debe corregirse para evitar que se repita o escale. Normalmente ocurre cuando el requisito está implementado, pero no se cumple al 100% o se presenta una desviación aislada. Ejemplos en distintos sistemas de gestión. Calidad, ISO 9001. Un procedimiento de control de documentos con un párrafo desactualizado, pero sin afectar la correcta identificación y uso de los mismos. Seguridad y salud en el trabajo, ISO 45001. Una inspección mensual de botiquines registrada sin firma del supervisor, aunque los botiquines estaban completos. Ambiental, ISO 14001. Un plan de manejo ambiental con un dato administrativo, nombre de responsable, desactualizado,
aunque las actividades se ejecutan según lo planificado. Inocuidad alimentaria. ISO 22000. Un registro de limpieza y desinfección de una zona de producción con la hora incompleta, aunque la actividad se realizó correctamente y no hubo riesgo para la inocuidad. Claves para identificar una no conformidad menor. Es aislada y no representa una falla sistémica. No pone en riesgo inmediato el cumplimiento de la norma, la seguridad, el medio ambiente o la satisfacción del cliente. Si se repite o no se atiende, puede convertirse en una no conformidad mayor. 3. Observaciones. Aunque técnicamente no son una no conformidad, si se registran en la auditoría es porque pueden ser señales tempranas de un problema. Se trata de hallazgos que no incumplen directamente un requisito de la norma, pero al no corregirse, podrían derivar en una no conformidad en el futuro. Aquí algunos ejemplos en distintos sistemas de gestión. Calidad. ISO 9001. Documentación obsoleta guardada junto a la vigente, lo que puede generar confusión. Seguridad y salud en el trabajo. ISO 45001. Un área de trabajo con cables en el piso. No hay accidente, pero existe un riesgo potencial. Ambiental. ISO 14001. Contenedores de residuos con etiquetas desgastadas y poco visibles, aunque su contenido está correctamente segregado. Inocuidad alimentaria. ISO 22000. Una puerta del área de producción que no cierra completamente, sin que haya habido contaminación, pero con riesgo a futuro. Claves para manejar observaciones. Tomarlas como alertas preventivas. Corregirlas antes de que evolucionen a incumplimientos. Usarlas como insumo para la mejora continua. ¿Cómo tratar una no conformidad? Cuando aparece una no conformidad, no basta con decir ya lo corregimos. Hay que seguir un proceso claro y documentado. 1. Detección. El primer paso es identificar el problema. Esto puede ocurrir durante una auditoría, en la operación diaria o incluso por una queja de un cliente. 2. Registro. Una vez detectada, se documenta en el formato oficial. Nada de lo apunto en un papelito, debe quedar evidencia formal. 3. Análisis de causa raíz. Aquí buscamos por qué ocurrió, no solo qué pasó. Para eso se recomiendan herramientas como el diagrama de Ishikawa, los 5 porqués o el AMEF. 4. Definir acción correctiva. Con la causa clara, se diseña un plan que elimine el problema de raíz y evite que se repita. 5. Implementación. Se ejecuta la acción definida y muy importante, se deja evidencia de lo realizado. 6. Verificación de eficacia. Por último, se revisa si la medida funcionó. Si el problema no volvió a ocurrir, entonces sí podemos darlo por cerrado. Las no conformidades no son el fin del mundo, pero sí una señal de alerta que nos obliga a movernos rápido y con precisión. Ignorarlas o dejarlas para después es como tapar una fuga de agua con cinta. Tarde o temprano, el problema se desborda. Cada hallazgo es una oportunidad para afinar el sistema, fortalecer la confianza de los clientes y evitar pérdidas que muchas veces no se ven hasta que ya es tarde. La diferencia entre una organización que sobrevive y una que crece está en cómo responde a esos hallazgos, con reacción improvisada, o con un método claro y bien ejecutado. Si este contenido te resultó útil o interesante, te invito a darle me gusta, dejar tu comentario y compartirlo con tus amigos o compañeros de trabajo. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos nuevo material. Tu apoyo es muy valioso y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Gracias por acompañarnos.